vais saliendo, lo que queráis. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de tarde para que no se nos haga esto muy largo. En primer lugar, quería agradecer al doctor Rivera y al resto del equipo organizador de este evento el haberme invitado a poder participar, supongo que como representante de los oncosaurios. Y vamos a tener una tarde muy entretenida, empezando por una primera sesión de cáncer digestivo no colorectal, para la que tenemos 4 ponentes que conocen muy bien cada uno de los temas de los que van a hablar, y vamos a hacer una pequeña modificación en el programa porque el doctor Andrés Muñoz se tiene que marchar y va a ser el primero en hablar, y después continuaremos el programa con la doctora Fernández Montes, Carlos López y Jaume Capdevila. Se está grabando, emitiendo en streaming, y por tanto la discusión la haremos al final, y pueden hacer preguntas que nos harán llegar aquí a la mesa para hacérselas a los ponentes en el momento de la discusión, al final, excepto después de la conferencia del doctor Muñoz, que la haremos justo nada más terminar para permitirle que pueda salir y llegar a coger el avión a tiempo. Pues sin más preámbulo, para ir ganando tiempo, la primera ponencia va a ser novedades terapéuticas en el cáncer de páncreas metastásico, a cargo del doctor Andrés Muñoz, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al doctor Rivera y a todos los demás amigos de Santander por esta amable invitación a venir, que es siempre, ¿verdad?, un placer estar en Santander con todos vosotros. Estos son mis conflictos de intereses para que los veáis. Antes de hablar, a mí me corresponde hablar sobre el tratamiento de la enfermedad metastática, sobre las novedades que tenemos en enfermedad metastática, pero me gustaría también dar un par de pinceladas al final sobre 2 temas, uno de adyuvancia y otro de enfermedad tromboembólica venosa, que creo que merece la pena que tengamos en mente porque han sido cambios que hemos tenido, digamos, recientemente. Estos, digamos, son los cambios que hemos tenido o los hitos que hemos tenido en cáncer de páncreas. Fijaos que a partir del 2010 hemos visto que hay realmente un cambio en el manejo del paciente con cáncer de páncreas, y hemos visto un cambio, digamos, en la supervivencia y en las distintas opciones que se nos pueden ir presentando en el paciente con cáncer de páncreas. Hemos hablado que hace una década hablamos del cáncer de páncreas eran 6 meses, básicamente la gencitabina como tratamiento estándar, como opción clásica de tratamiento, y esa cifra de 6 meses que se sigue manejando en los hospitales. Ahora mismo hemos cambiado el concepto y ahora estamos hablando como un concepto mucho más amplio, que estamos hablando con nuestros pacientes con cáncer de páncreas, las supervivencias ya empiezan a estar por encima de 12 meses, estamos hablando ya de supervivencias de 15, 18 meses de mediana supervivencia. Estamos empezando a hablar de que no solo importa la primera línea, ya tenemos segundas y terceras líneas con actividad, y estamos hablando ya de la secuenciación terapéutica, es decir, hemos dado un cambio significativo en el manejo con cáncer de páncreas, y estamos viendo que ya tenemos varias opciones, tanto en primera como en segunda línea, que es lo que me gustaría revisar y que veamos lo que tenemos ahora mismo. Estos son datos básicamente de adyuvancia, y lo que nos viene a decir, si os fijáis aquí, en los estudios de adyuvancia, la gencitabina básicamente a la supervivencia libre de enfermedad prácticamente no ha cambiado, está en torno a los 13 meses, pero sin embargo lo que realmente vemos que está cambiando es la supervivencia global de estos pacientes que operamos, y básicamente este incremento es debido a la mejoría del tratamiento de la enfermedad metastática. Luego veremos las novedades que ha habido en la enfermedad adyuvante, pero lo que hemos empezado a ver es que la enfermedad metastática está impactando realmente a los cambios que hemos tenido en supervivencia global en nuestros pacientes. Básicamente ahora mismo tenemos 2 estándares de tratamiento clásicos ya, que es FOLFIRINOX y gencitabina más nab-paclitaxel. A pesar de las diferencias que podía haber en los estudios de registro, diversos estudios observacionales nos han demostrado que básicamente las medianas de supervivencia de estos 2 esquemas son muy parecidas. La diferencia que veíamos en los estudios de registro no son, digamos, no las estamos viendo luego en nuestra práctica clínica, y vemos que los resultados de estos 2 esquemas pues prácticamente son muy parecidos y superponibles. Este es un estudio recientemente presentado en ASCO y de este año con resultados muy similares para FOLFIRINOX y gencitabina más nab-paclitaxel. Estos son datos ya procedentes de ensayos clínicos, y si nos fijamos, lo que quiero resaltar estos 2 estudios son las ramas control de los 2
los dos ensayos, este es del Yosemite, una mediana supervivencia global para la rama control de GEMNAP por encima de los 13,2 meses. Este es un estudio también recientemente publicado en ASCO GI con FOLFIRINOX modificado en la rama control, la mediana supervivencia en torno a los 14,4 meses. Es decir, estamos viendo que no solo en los datos de práctica clínica real, sino en los de ensayo clínico, las medianas de supervivencia de estos dos esquemas son tremendamente parecidos y, por supuesto, con un diferente perfil de toxicidad. Es decir, tenemos dos buenos estándares de tratamiento en primera línea con distintos perfiles de toxicidad, quizás algo más favorable para la combinación de gemcitabina más nab-paclitaxel. Esto en cuanto al paciente en primera línea con PS0 y 1, pero ¿qué tenemos datos con pacientes con PS2? Tenemos los datos del estudio Fragrance, un estudio español que hemos participado la mayor parte de nosotros, en el cual este estudio ha incluido exclusivamente pacientes con un ECOG-2 y vemos que los resultados en el ECOG-2 son muy parecidos a los que teníamos en el estudio de registro EMPACT, con unas medidas de supervivencia muy parecidas y medidas de supervivencia libre de progresión muy parecidas. Este estudio se ha enviado a publicar, estamos pendientes de la contestación de los autores, pero también nos está posicionando en el paciente con ECOG-2, sobre todo el que es un ECOG-2 debido a carga tumoral, es decir, el tumor es lo que le está deteriorando, a una opción de tratamiento con la combinación de gemcitabina más nab-paclitaxel. Estos son datos muy recientemente presentados en Barcelona, en el World GI, de hace 15 días, en el cual se ve cuáles son los patrones de tratamiento de primera y segunda línea. Destacar que fundamentalmente va a venir condicionado los patrones de tratamiento en función de la disponibilidad de gemcitabina más nab-paclitaxel, y en España ahora mismo gem-nab-paclitaxel es el tratamiento estándar de primera línea que más se está empleando en los pacientes, al igual que en Italia. En otros dos países, como pueden ser Francia y Reino Unido, es un patrón distinto, utiliza más FOLFIRINOX, pero sobre todo por un difícil acceso a los tratamientos de gem-nab-paclitaxel. Tenemos ahora mismo dos buenos estándares de tratamiento que lo estamos utilizando de forma, digamos, amplia en los pacientes con cáncer de páncreas. ¿Y realmente está importando la segunda línea en el paciente con cáncer de páncreas? Mi respuesta es que claramente sí, es realmente una realidad. Debemos pensar ya que en un paciente con cáncer de páncreas no solo debe recibir una línea, sino que debe recibir una segunda línea, incluso si me apuran, una tercera línea. Es decir, vamos a conseguir un impacto en supervivencia cuanto más tratamiento, más carga de tratamiento estemos dando a nuestros pacientes. Y esto ya ha sido recogido por las diferentes guías, como la guía ESMO y la actualización de la guía ASCO de este año. ¿Cuál va a ser el factor que nos decida cuál es la segunda línea? El principal factor va a ser lo que ha recibido el paciente en primera línea. No es lo mismo si viene de FOLFIRINOX que si viene de gem-nab-paclitaxel, y aquí nos aparece el concepto de secuenciación terapéutica. Por dónde empecemos nos va a marcar cuál va a ser los siguientes pasos. Otro dato importante va a ser la calidad, la toxicidad que ha tenido el paciente, ya que la polineuropatía es una toxicidad limitante tanto con FOLFIRINOX como con gemcitabina nab-paclitaxel. Actualmente tenemos dos grandes opciones en segunda línea, basadas en oxaliplatino o basadas en irinotecan liposomal. Los resultados con oxaliplatino son resultados más controvertidos. Hemos tenido un estudio claramente positivo, que es el estudio CONCO 003, con unos datos claramente positivos en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, estos datos no se han conseguido, digamos, replicar en el estudio páncreas con una dosificación de oxaliplatino 5-fluoracilo diferente, pero curiosamente este estudio, la rama con la monoterapia 5-fluoracilo, vivían claramente mucho más, con una medida de supervivencia muy notable, en torno a los 10 meses. Es decir, los datos con oxaliplatino son más conflictivos, pero oxaliplatino también se puede considerar un estándar de segunda línea, siempre teniendo en cuenta que la neuropatía puede ser un condicionante a la hora de utilizar oxaliplatino. Por otro lado, la otra rama de tratamiento que tenemos en segunda línea son los datos que proceden del estudio Napoli con la combinación de irinotecan liposomal más 5-fluoracilo. Es un estudio claramente positivo para la combinación con irinotecan liposomal y 5-fluoracilo, tanto en mediana supervivencia global como supervivencia libre de progresión. Y de nuevo volvemos a ver datos que habíamos visto ya en los estudios de primera línea con gem-nab-paclitaxel, que empezamos a tener un subgrupo de pacientes largos supervivientes con supervivencias prolongadas en torno al 10%, con más de 20 meses. 5-fluoracilo irinotecan liposomal es un estándar de tratamiento actualmente recogido por las principales guías, y lo que hemos tenido recientemente desde la publicación del año 2006 son análisis de distintos subgrupos. Aquí he traído el análisis en cuanto cómo se beneficia a los pacientes que provienen de gemcitabina monoterapia o la combinación de gemcitabina, y vemos que los resultados de estos dos subgrupos, tanto la monoterapia en primera línea como la combinación, son similares, se benefician de forma muy parecida con el tratamiento irinotecan liposomal. Aquí tenemos, perdón porque se ha desconfigurado, pero tenemos también datos en cuanto el beneficio en otros dos subgrupos de pacientes, tanto los que provienen de una primera línea estricta o bien pacientes que hubieran recibido más de una línea, y vemos que de nuevo los beneficios en supervivencia se mantienen y son similares en los dos subgrupos de pacientes.
Aquí tenemos también datos también recientemente publicados o recientemente comunicados por la doctora Macarulla en el World GI y en el Congreso de Geriatría Oncológica, en el cual analizan cuál es el beneficio en función de la respuesta a la primera línea, y vemos que el irinotecan liposomal beneficia exactamente igual independientemente de lo que hubieran recibido, de la respuesta alcanzada en primera línea. Y aquí tenemos también en función de la supervivencia global en función de la edad, y de nuevo volvemos a ver que se benefician todo tipo de pacientes. Los pacientes ancianos no deberían ser, digamos, eliminados de esta opción de tratamiento que tenemos actualmente. Y la siguiente pregunta es si irinotecan no liposomal tiene beneficio en segunda línea de quimioterapia. Ahora mismo no tenemos ningún dato que nos diga que el FOLFIRI clásico tenga un beneficio en supervivencia. Sí que parece que hay diferencias en cuanto a los resultados del FOLFIRI clásico con el irinotecan liposomal, y sí que podemos diferenciar claramente estos dos fármacos en función de los resultados que hemos visto de los análisis de subgrupos de los diferentes ensayos clínicos. Esta es la actualización de la guía ASCO, de este año. Se ha actualizado la enfermedad metastática, y es importante que hacen una novedad, y es que recomiendan como tratamiento de elección el irinotecan liposomal más el 5-fluoracilo en aquellos pacientes con ECOG 0 y 1 que habían progresado un tratamiento con gencitabina más nab-paclitaxel, y únicamente recomiendan las combinaciones de oxaliplatino fluoracilo o irinotecan fluoracilo en los casos en los cuales no estuviera disponible el irinotecan liposomal. Por lo tanto, la guía ASCO nos posiciona como un estándar de segunda línea, proveniendo de una combinación de gencitabina en primera línea a la combinación de irinotecan liposomal más 5-fluoracilo. ¿Y qué datos tenemos en segunda línea tras pacientes que hubieran recibido FOLFIRINOX? Pues no tenemos ningún ensayo clínico, al igual que tras combinaciones de gencitabina teníamos 3 ensayos clínicos, 2 con oxal y 1 con irinotecan liposomal. Tras FOLFIRINOX no tenemos. Sí que tenemos muchos estudios observacionales, y sí que es verdad que, a pesar de esta limitación de datos, las principales guías recomiendan que los pacientes que han recibido una primera línea con FOLFIRINOX podrían ser tratados con la combinación de gencitabina más nab-paclitaxel si tienen un performance status adecuado y una comorbilidad favorable para recibir. Por lo tanto, recomendación guía ASCO 2018 es que gen nab-paclitaxel puede ser un estándar de tratamiento tras una progresión a FOLFIRINOX. Hablamos de inmunoterapia. La inmunoterapia en otros tumores ha sido algo espectacular. Sin embargo, en cáncer de páncreas no. En cáncer de páncreas es un tumor poco inmunogénico, es un tumor que tiene poca carga mutacional, y podemos decir que es un tumor frío. Es un tumor frío que los checkpoint inhibitors, los clásicos que hemos utilizado en otros tumores, no han dado las respuestas esperadas, han tenido mínimas respuestas, y la tendencia que estamos haciendo ahora con la inmunoterapia es, digamos, calentar el tumor. Hemos visto que la inmunoterapia no debe ser desechada, pero sí que de verdad que sí que es cierto que debemos intentar cambiar la manera de utilizarla, y la manera de utilizarla es asociarla con otros tratamientos, con vacunas, con quimioterapia. Vamos a intentar hacer el tumor más inmunogénico, y que luego, en ese contexto de mayor inmunogenicidad, los inhibidores de checkpoint puedan favorecer esa inmunogenicidad. El páncreas es un tumor aparte con poca carga mutacional, tiene un estroma muy denso que hace que sea muy difícil que puedan fluir de forma fácil la respuesta inmunológica. También es difícil que puedan penetrar los fármacos, y además ese estroma hace que sea un estroma rico en células con propiedades inmunosupresoras y con muchas citoquinas también con propiedades inmunosupresoras. Por lo tanto, la inmunoterapia de hoy, potencial limitado, pero se está ensayando en múltiples combinaciones con distintos fármacos biológicos. La única indicación que tenemos ahora mismo de inmunoterapia en cáncer de páncreas es para los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites. Es una minoría, pero debemos de empezar a hacer inestabilidad de microsatélites a todos los pacientes con cáncer de páncreas. Por aquellos que la tienen, se van a beneficiar de forma muy significativa de pembrolizumab de inmunoterapia en segunda línea. La aprobación es inmunoterapia en segunda línea con inestabilidad de microsatélites. El problema es el porcentaje de positividad. En torno al 1% de los cánceres de páncreas metastásicos lo tienen. De forma curiosa, en el contexto adyuvante, esa positividad se ha descrito que puede llegar hasta un 20 o un 30%, como hemos visto en otros tumores. Por lo tanto, indicación de inmunoterapia ahora mismo, solo pacientes con inestabilidad de microsatélites. Un biomarcador que debemos de pedir a nuestros pacientes con cáncer de páncreas. Esta es la recomendación de la guía ASCO de este año, de la actualización 2018, en el cual nos indica inestabilidad de microsatélites, y aquellos pacientes que la tengan en segunda línea el tratamiento sería pembrolizumab. Datos novedosos que nos están haciendo cambiar a día de hoy, que estemos haciendo ensayos clínicos pensando ya en ciertos subtipos moleculares. Se han establecido al menos 4 clasificaciones moleculares de cáncer de páncreas, no son coincidentes, divergen muchos unas de otras, pero sí que parece que al menos 2 de ellas empiezan a reconocer un subtipo que llaman un subtipo genómico inestable, en los cuales parece que puede haber mutaciones en BRCA que pueden llegar a acontecer en torno a un 20% de los pacientes, y ese fenotipo inestable empiezan a tener un comportamiento diferente.
Una de esas clasificaciones, publicada en 2015, empieza a demostrar que aquellos pacientes que tienen un subgrupo de pacientes en páncreas, ellos describen prácticamente un 25%, tienen defectos en la reparación del DNA. Y no solo a nivel de BRCA1, BRCA2, sino PALB2, ATM, diferentes genes implicados. Y no solo mutaciones germinales, sino mutaciones somáticas. Y sabemos que esos pacientes van a responder de forma especialmente intensa con los platinos, y también parece que van a tener grandes respuestas o respuestas significativas con los inhibidores de PARP. Ahora mismo tenemos un ensayo clínico en mantenimiento en primera línea, es el estudio POLO en cáncer de páncreas avanzado, que tras un tratamiento con oxaliplatino y con respuesta parcial o estabilidad, se hace un mantenimiento con olaparib. El problema es que este estudio solo analiza pacientes con mutaciones germinales en BRCA1 o BRCA2. A nivel de España está en torno a un porcentaje de mutaciones germinales en BRCA del 3%. Si esto pensáramos más allá y veríamos mutaciones no solo germinales, somáticas en BRCA y en otros genes, podríamos tener una nueva opción de tratamiento. Esto es un caso clínico que quiero traer, también presentado recientemente en ASCO, en el cual un paciente con una mutación somática tiene una excelente respuesta a un tratamiento en primera línea con un platino y se mantiene una excelente respuesta, incluso se llega a conseguir una respuesta completa mantenida por encima casi de los 2 años con olaparib. Parece que vamos a tener algún subgrupo molecular con mutaciones que tienen que ver con la alteración o con la reparación del DNA, no solo BRCA somático, sino germinal y otros genes que puedan ser candidatos a un manejo distinto, fármacos basados en platino o esquemas de quimioterapia basados en platinos, más posiblemente inhibidores de PARP como tratamiento de mantenimiento, tratamientos de primera línea. Datos interesantes. Luego me gustaría comentaros un par de datos que tenemos o un par de vías de investigación que tenemos. Una de ellas es el estroma. Lo he comentado, el estroma dificulta la penetración de fármacos, puede ser un ambiente que altere, que sea un ambiente favorable a la inmunosupresión. Y ahora mismo es una de las áreas terapéuticas que estamos investigando. Hay múltiples fármacos que estamos ahora mismo investigando, pero sobre todo me quedaría con el PEG-H20. El PEG-H20 es la hialuronidasa humana recombinante pegilada y su objetivo es, digamos, su target es el ácido hialurónico y lo que hace es degradar el ácido hialurónico. Ahora mismo tenemos 2 estudios importantes. Uno de ellos que está en marcha es el estudio fase 3 ALO. Este estudio estamos reclutando pacientes que tengan ácido hialurónico elevado, es el biomarcador para entrar en este estudio, y se aleatoriza Gem-Nab-Paclitaxel versus Gem-Nab-Paclitaxel más el PEG-H20. Es un estudio que está costando mucho reclutar porque el PEG-H20 también provoca incremento de enfermedad tromboembólica venosa y requiere a los pacientes una profilaxis primaria con una heparinaje molecular, y además un paciente con una trombosis venosa profunda previa a una embolia de pulmón se excluye. Recientemente, en ASCO de este año, se presentaron los datos de la combinación de PEG-H20 más FOLFIRINOX. Este fue un estudio absolutamente negativo. Los pacientes de la rama de la combinación fueron claramente peor. La mediana de supervivencia fue la mitad que los pacientes que recibieron FOLFIRINOX. No sabemos si es un problema de toxicidad exclusivamente, porque la toxicidad fue claramente superior para la combinación de FOLFIRINOX más el PEG-H20, pero tampoco podemos descartar que tenga alguna explicación molecular porque esta combinación ha ido francamente mal y parece que está siendo favorable porque el fase 2 con la combinación de Gem-Nab-Paclitaxel PEG-H20 fue positivo. Veremos los resultados. Yo espero que para el año que viene podamos tener algún dato más de este fármaco y de este estudio. Fijaos todas las combinaciones que tenemos ahora mismo de fármacos que tienen como el target, como objetivo el microambiente, y fijaos cómo la mayor parte de ellos se están combinando con inmunoterapia. Parece que el combinar fármacos antiestroma más la inmunoterapia podría ser una manera de calentar el tumor y hacer un tumor más caliente y un tumor que fuera claramente mucho más inmunogénico. Otro de los estudios importantes que estamos haciendo ahora es el estudio con napabucasina, asociado a Gem-Nab-Paclitaxel en primera línea. El objetivo de la napabucasina es el STAT3, que es la vía de las stem cells del cáncer de páncreas, un estudio que va a incluir más de 1.100 pacientes, un estudio prometedor, muy potente, con más de 1.000 pacientes, muchos centros españoles participando, y veremos los resultados de este fármaco, que es un fármaco por vía oral, y el problema que tenemos es una toxicidad digestiva importante, con mucha diarrea, muchas náuseas y vómitos, que hay que incluso premedicar antes de empezar el ensayo clínico. Y luego, ya para terminar, me quedan 2 minutos, contaros algo que nos ha cambiado de forma muy radical, que es la adyuvancia desde hace 2 años para acá. La adyuvancia la hacíamos clásicamente con gencitabina, no voy a hablar de la radioterapia, que tiene mucha menos evidencia, sobre todo el valor de la radioterapia es para los pacientes que tienen resecciones incompletas, resecciones R1 microscópicas. Desde hace un par de años hemos visto, se publicó el año pasado el estudio SPAC4, en el cual comparaba la combinación de gencitabina versus gencitabina más capecitabina. Fue un estudio claramente positivo.
a pesar de tener todavía un seguimiento corto, mejoraba los resultados de la gencitabina y sobre todo los mejoraba en un subgrupo de pacientes los cuales tenían una resección R0. Ha sido un estudio tiene ciertas limitaciones, un estudio inglés con una población de muy mal pronóstico, muchas R1, mucha afectación ganglionar, pero sí que es cierto que la gencitabina más capecitabina con este estudio se puede considerar una de las nuevas opciones terapéuticas en la adyuvancia. Sin embargo, el gran cambio lo hemos visto en ASCO de este año, presentado recientemente hace un mes aproximadamente, en el cual se presentó el estudio francés. El PRODIGE 24 es un estudio francés y canadiense que comparaba gencitabina por 6 meses versus folfirinos modificado por 6 meses. Al folfirinos modificado le quitaban el bolo de 5-fluoracilo y luego en una enmienda intermedia del estudio, viendo los primeros pacientes que tenían mucha toxicidad, bajaron el irinotecan de 180 a 150. Pues con este folfirinos modificado vieron, en un contexto de enfermedad adyuvante, tanto R0 como R1, vieron unos resultados absolutamente espectaculares. Fijaos, la supervivencia libre de enfermedad, 21,6 meses para la rama de folfirinox, 12,8 para la rama de gencitabina, la supervivencia a 3 años libre de enfermedad casi 40% versus 20%, es decir, se duplica la supervivencia, unos datos muy llamativos. La mediana supervivencia global se nos va con folfirinox modificado a 55 meses, 35 meses versus gencitabina. Fijaos que solo la gencitabina en los distintos estudios ha ido mejorando según han ido pasando los años, por lo tanto la enfermedad metastática importa, el tratamiento de soporte también importa, estamos manejando mejor a nuestros pacientes y la supervivencia global a 3 años neta es del 63% para folfirinos modificado, 48% para gencitabina. Para mí es un nuevo estándar de tratamiento que debemos tener en cuenta para pacientes altamente seleccionados. Son pacientes que no deben de tener diarrea, era uno de los criterios de exclusión, la diarrea no controlada, y veremos qué ocurre en los próximos meses, porque tenemos el estudio APAC con la combinación de GemNab, que en breve nos dará resultados y podemos tener otro nuevo estándar como nos ocurre con la enfermedad avanzada. Y ya para terminar, esto lo que nos va a condicionar es que nos va a cambiar el tratamiento estándar de la enfermedad metastásica, porque nos van a venir pacientes de folfirinox y probablemente pacientes de GemNab y se nos van a cambiar todas las secuencias terapéuticas. Y solo para terminar, una última diapositiva sobre la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en el cáncer de páncreas. Por primera vez en la guía NCCN en 2018 nos recomienda ya que empecemos a considerar la tromboprofilaxis. No hay que hacerla de rutina, pero sí que la debemos de considerar en nuestros pacientes. Y sobre todo, no ofrecer profilaxis antitrombótica a los pacientes en un contexto claramente ya paliativo y en los últimos días de la vida. Y esto es lo que me gustaría comentaros brevemente. Mis conclusiones serían 2. Cambio significativo en la enfermedad metastásica, largos supervivientes, distintas líneas de tratamiento, distintas secuencias, y en segundo lugar, sí que me gustaría comentar es cambio también en el tratamiento de la enfermedad adyuvante. Folfirinos modificado, para mí ahora mismo, podemos discutirlo, es un estándar de tratamiento que debemos de tener en cuenta a la hora de ofrecer a pacientes altamente seleccionados, pero que realmente se van a beneficiar de forma muy significativa. Y por lo demás, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a hacer aquí las preguntas para él porque se tiene que marchar. Bueno, yo creo que ha dejado claro que si la final del Mundial es Inglaterra-Francia, gana Francia, ¿no? Entonces, al margen de esto, preguntas que os lleguen desde la sala. ¿No tenéis preguntas? Bueno, te hago un par de preguntas y así te dejamos. ¿Qué te puedes? Carlos. A ver, Andrés, lo has dicho de forma muy taxativa, ¿vale? Pero vamos a empezar por el final, pues yo creo que es el cambio que más nos ha, por lo menos la gente que nos dedicamos a tumores digestivos y demás, es de las pocas, entre comillas, alegrías que nos hemos llevado en ASCO, ¿no? Dices que folfirinos adyuvante para pacientes seleccionados y has nombrado, digamos, una circunstancia que desde mi punto de vista es, vamos a decir, no muy frecuente, que es que tengan una diarrea no controlada, con todas las comillas para entender ese concepto de no controlada, ¿no? Además de eso, y obviamente del ECOG, ¿qué más propones para seleccionar a pacientes para folfirinox? O dicho de otra manera, ¿en qué pacientes te conformarías con mantener de momento la monoterapia como adyuvancia? O el GenCap si lo haces, vamos. Sí, yo GenCap, estoy haciendo GenCap. Es una buena pregunta. Yo más o menos la selección de pacientes es muy parecida a lo que hemos hecho en selección de pacientes en la enfermedad metastática, así a primera vista, porque revisando los criterios de inclusión y exclusión del estudio de adyuvancia son muy parecidos a los del estudio de la enfermedad metastásica. Pues la comorbilidad, pacientes con cardiopatía, etcétera. Yo más o menos me guío por unos criterios muy parecidos a los que puedo tener. He descrito lo de la diarrea porque claramente pone que la diarrea no controlada sería un criterio de exclusión
en este estudio. Fue uno de los criterios de exclusión del estudio de adyuvancia, y por eso lo he querido remarcar, porque muchos pacientes nos vienen con mala absorción y debemos mandarles a los nutricionistas a que les pongan el creón, los suplementos nutritivos, es decir, hay que intentar llevar al paciente a tenerle en buena forma física para que tolere un buen tratamiento. Y la diarrea muchas veces la podemos controlar con medidas nutricionales, con tratamiento de soporte como el creón, etcétera, que creo que es esencial un manejo después de una cirugía que sea valorado por un especialista en nutrición. Eso es un poco lo que quería yo remarcar. Y luego el perfil de paciente, pues sobre todo pacientes menos de 75 años, que era otro de los criterios de inclusión. Es decir, unos criterios de inclusión parecidos y exclusión parecidos a los de la enfermedad metastásica. Siguiendo en esta misma línea, Andrés, hay una cosa que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, y es que el folfirinos que utilizan en el estudio de adyuvancia no es el folfirinos de la enfermedad avanzada. No lleva bolus, lleva una dosis más baja de irino, y probablemente la tolerancia va a ser mucho mejor. En ese aspecto te quería preguntar, porque después del folfirinos original que los franceses publicaron y tal, se han publicado y hemos hecho todos estudios, digamos, de vida real con dosis modificadas, y se han publicado 4 o 5 por papers de dosis modificadas de folfirinos, que la mayoría de ellas han ido en la línea esta de bajar la dosis de irino o de evitar el bolus, etc. ¿Crees que de alguna manera este nuevo estándar de la adyuvancia lo podríamos llevar a la enfermedad avanzada y evitarnos muchas toxicidades en pacientes? Porque si realmente la eficacia es lo que es, y no está muy claro que llevar el folfirinos al límite, como se publicó en el paper del New England, deba ser el estándar, porque hay otros muchos que han publicado folfirinos similares. Nosotros tenemos una serie con bastantes enfermos, con 165 en lugar de 180, con 13 meses de supervivencia mediana, de mediana supervivencia global. Es decir, ¿hay que apurar el folfirinos tal cual es o...? Pues yo con este estudio me hace pensar que a lo mejor no hay que apurarlo tanto, que a lo mejor con estas dosis más bajas podemos obtener un beneficio también importante. Tenemos que ver datos de práctica real, lo importante de los registros que podemos estar haciendo para ver realmente cuál es el beneficio de este folfirinos modificado, que los resultados son muy llamativos en estos pacientes. Yo, la única pega del estudio de adyuvancia es que tiene una medida de seguimiento corta, de 33 meses, que para un estudio de adyuvancia en páncreas se queda corta, que es mi principal crítica. Creo que es un estudio bien hecho, etcétera, muy hiperseleccionado los pacientes, por supuesto, pero me quedaría también con ese dato que tiene una medida de seguimiento corta, de 33 meses, que para un estudio de adyuvancia lo ideal sería que serían 50, 60 meses para dar datos. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, primero darte las gracias por la presentación. Mira, también la verdad que es de adyuvancia. Teniendo en cuenta que siempre estamos pendientes de que en el cáncer de páncreas tenemos que empezar el tratamiento cuanto antes, y teniendo en cuenta que los pacientes después de una cirugía de ese calibre normalmente vienen con un ECOG que no es ese 0,1 que nos va a permitir poner el folfirinos, ¿cuánto tiempo crees que es razonable esperar después de una cirugía para iniciar un folfirinos? ¿Crees que tenemos que seguir esos consensos que nos dicen que 6-8 semanas como hacíamos hasta ahora, o es razonable llegar a las 12 semanas para aplicar folfirinos en nuestros pacientes? Yo me quedaría con 12 semanas y en este estudio permitían 12 semanas. Un dato interesante que en el análisis multivariante, que luego no le sale en el multivariante, que el completar los 6 meses de tratamiento es muy importante. Eso ya se ha visto en algún otro estudio, que es más importante completar los 6 meses que empezar muy rápido. Entonces podemos dejarnos un plazo de hasta 12 semanas, ponerle al paciente en buenas condiciones, que le vea al nutricionista, ajustarle la posible diarrea, mala absorción después de la cirugía. Y yo creo que el plazo de 12 semanas, que es el que incluyen en este estudio, puede ser muy razonable en nuestra práctica clínica, no tener que correr tanto como en el colon, como en otros tumores, y 12 semanas puede ser un estándar de tratamiento. Una última pregunta. En los pacientes que reciben en primera línea folfirinos, ahora que disponemos de irinotecan liposomal, para evitar la neuropatía quizás sería lo más razonable a utilizar. Sin embargo, no tenemos datos en la práctica. Entonces, ¿cómo ves tú ese contexto de aquel paciente joven que está con buen ECOG, que recibe folfirinos y al cabo de X meses progresa? ¿Crees que habría que decantarse más por el irino liposomal, aunque no haya datos? ¿O crees que hay que apurar y con el problema de la neuropatía con ponerle abrasanegen? Yo con los pacientes que vienen de GEMNAP, para mí lo tengo clarísimo, que para mí el estándar Naliri 5FU me parece el estándar razonable y además nos permite tiempo libre sin neuropatía y una tercera línea con platino. La duda es los pacientes que vienen de un folfirinox,
con neuropatía significativa, que la del Oxali revierte menos que el nab-paclitaxel. No tenemos datos suficientes para decir que es un estándar, es una opción. Tendríamos también la otra opción, por otro lado, de la gencitabina monoterapia, pero quizá en pacientes con buen peso se quedan cortos. Sí que es verdad que la única duda que a mí me genera este esquema es justo en pacientes que vienen ya de un irinotecan normal, digamos, en primera línea. Es la única duda que me queda, pero sería una alternativa a la gencitabina monoterapia, si no podemos poner un fármaco neurotóxico como nab-paclitaxel. Sí que es verdad que luego la neuropatía del nab-paclitaxel puede tener un mecanismo distinto a la del oxaliplatino, pero sí que es verdad que podría ser una alternativa, aunque es el único subgrupo de pacientes que a mí me puede generar más duda en segunda línea. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Vamos a seguir con el programa entonces.